Vamos a iniciar con este webinar que tenemos el primero de este mes de junio. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos por su asistencia a este webinar del día de hoy, que está dirigido especialmente al área de medicina general. Hoy nos acompaña la doctora Michelle Algarra y el tema de hoy es preparando el camino a la paternidad. Esto vamos a hablar un poco de cómo prepararse física y mentalmente para recorrer el camino de ser padres. La dinámica de este webinar, primero nuestra doctora nos dará su ponencia y al final daremos unos minutos para una sesión de preguntas y de respuestas, si es que así lo desean. A lo largo de la presentación pueden ir poniendo sus preguntas ya sea en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, y a su debido tiempo la doctora nos ayudará a despejar todas nuestras dudas. Adelante, doctora, muchísimas gracias, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Michelle Algarra Maldonado, soy médico general, egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la UPAE, y el día de hoy vamos a hablarles a ustedes, principalmente a los papis, sobre el camino hacia la paternidad. Listo, ya no sé si puede ver mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me gusta iniciar con alguna frase que tenga que ver con el tema del que vamos a hablar. Y el problema con el aprendizaje de ser padre es que los hijos son los maestros. Esto lo dice Robert Brault, es un psicólogo, autor de varios libros. Y si ustedes se ponen a pensar en la forma quienes sean padres de educar actualmente a sus hijos es súper diferente a como lo hicieron con nosotros. No podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros porque el mundo no es el mismo. Y entonces, al mismo tiempo que nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos, nosotros también crecemos como personas y aprendemos a ser papás. ¿Sale? Entonces, el hecho de que este webinar va dirigido precisamente para tomar un poco de todo, para entender qué necesito yo para, para una buena paternidad, una paternidad responsable y sobre todo cuando es deseada. La siguiente, por favor. Pero entonces, ¿qué es una paternidad responsable? ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta? Bueno, en la parte de arriba, afecto y valores. ¿Qué le quiero inculcar a mis hijos, a mi hijo, a mi hija, a los que yo desee tener? Y que además, que yo le pueda brindar cariño, respeto, todo lo que nosotros queremos para ellos, ¿sale? Siguiente, un ambiente seguro. Esto va a depender mucho del lugar en donde nosotros vivamos. Sin embargo, si nosotros crecemos con estos valores y nosotros se lo inculcamos y podemos crear un ambiente seguro para nuestros hijos, podemos esperar que sean adultos que sean productivos y sobre todo para nuestro país. Piensen en a lo mejor muchas veces hemos visto a niños que están en la calle y que están en un ambiente muy inseguro, desde enfermedades, desde que los atropellen, cuando van a ir a la escuela, etcétera. Entonces, ese ambiente seguro, propiciarlo para que, acuérdense que cuando uno quiere tener hijos, a veces nada más pensamos en que son pequeños, pero ellos, cada uno es un ser humano y en un futuro va a llegar a ser un adulto y de lo que hagamos, inclusive desde antes de que vayan a nacer, va a afectar en el adulto en el que se va a convertir. No podemos dejar de lado los recursos económicos. Si tan solo sale un poco difícil proveer para uno mismo, híjole, para otro pequeñito más, quieren espantarse, vayan a la sección de juguetes del súper. Es en serio, las colegiaturas, vacunas, si tienen a lo mejor hablando de un niño que sea sano, pero si necesita a lo mejor ir a terapia, si necesita medicamento constante, si ya, por ejemplo, en mi caso, mi niña tiene alergias, entonces tengo que llevarla recurrentemente con la alergóloga, y entonces, pues también económicamente es algo que se debe planear bastante bien.
Y el hecho de que nosotros podamos ofrecer esto, tanto los valores como el ambiente seguro y un sustento económico. No lo estamos diciendo que vivan como millonarios, sin embargo, también ver que realmente lo mínimo no les falte. ¿Por qué se pide? Para tener niños con un mejor autoestima, ¿vale? Y esto que va a formar, va a formar adultos que sean capaces, que sean responsables y que sean personas que nosotros podamos voltear a ver hacia arriba cuando sean profesionistas o que se puedan desarrollar en algún negocio, que puedan lograr lo que ellos quieran. Siguiente, por favor. Ok. En el programa de Naciones Unidas, de la ONU, define que la paternidad responsable implica un involucramiento activo de los padres, no solamente como proveedores de recursos económicos, sino que también tengan que ver en la crianza y en la vida cotidiana de sus hijos. Desgraciadamente en nuestro país y en muchas culturas, no solamente en América Latina, en algunas otras culturas, a los papis, a los hombres, se les ve como nada más la persona que tiene que proveer el recurso, el que tiene que irse desde súper temprano y regresar súper tarde. Pero el hecho de que diga que es una persona trabajadora también no le quita valor, obviamente, pero también se necesita esa parte extra, el que uno se involucre en la crianza y en la vida cotidiana de sus hijos, ¿sale? A veces, aunque papá y mamá estén separados, eso no significa que estén alejados de la vida de nuestros hijos, tanto de que son pequeños como mayores, ¿sale? Entonces, esto no lo digo nada más yo, lo dice la ONU. Siguiente, por favor. Y también en la BBC, que da 5 consejos para ser un mejor papá. Número 1, conexión. Está demostrado que si uno como padre pasa al menos 20 minutos, que uno de verdad les ponga atención a lo que les están diciendo, desde pequeños hasta preadolescentes, adolescentes, con 20 minutos al día, que uno de verdad se enfoque en lo que están haciendo, ya sea que estén pintando, que estén jugando, que estén en una práctica de soccer, que estén horneando alguna galleta, que platiquen, fomenta conexiones. Hay muchos padres que no tienen ni idea de quiénes son sus hijos. Y el hecho de que, aunque estén ahí, pero no platican, no saben qué les gusta o que a lo mejor ya no les gusta, va alejando cada vez más y esa parte de la conexión se pierde fácilmente. Es una situación muy delicada. Papá, ¿cómo puedo ser un mejor papá? Cuidando la salud mental, ¿vale? En los hombres hay más riesgo tanto de depresión, de ansiedad, de suicidio, porque a los hombres por esta misma situación cultural no se platica tanto de lo que están pensando, de lo que están sintiendo, de la validación de sentimientos, del que ya estoy muy cansado, de que estoy muy estresado, mi jefe, el trabajo, etcétera, etcétera, que no me estoy llevando bien con algún compañero, que a lo mejor entre la pareja hay alguna fricción. Y al no cuidar la salud mental, no podemos tener una conexión adecuada con nuestros hijos. El número 3, propiciar resiliencia. Si yo soy un adulto resiliente, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de todo lo que me esté pasando, yo sepa cómo salir adelante. Si yo sé hacer eso, lo va a ver mi hijo o mi hija. Y además ellos aprenden con el ejemplo, así como ustedes les enseñan a caminar a los niños porque los ven caminando, las actitudes, el cómo hablamos, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Luego se preguntan, ¿por qué dicen groserías? Porque las escuchan. Si uno tiene la capacidad de ser empático, de ser resiliente, ellos también lo ven. Pero si yo no sé cómo hacerlo, ¿cómo lo voy a propiciar? Cuidando para empezar mi salud mental.
darles tiempo y espacio. A veces esto es muy complicado porque la vida moderna nos exige estar en una oficina, estar conectados. Algo malo de la pandemia es que el teletrabajo a veces nos obliga a estar pegados a nuestra compu, a nuestra tablet, a nuestro teléfono, más horas de las que se deberían. Y entonces brindarles tiempo y espacio para recreación, para conectar, para, para platicar, para jugar, se ven reducidas. Hay personas que desgraciadamente donde viven no pueden salir a un parque porque puede llegar a ser peligroso, porque no están en las mejores condiciones. Ahorita, por ejemplo, el clima no nos ayuda, no sé dónde me están escuchando, pero ahorita hace muchísimo calor y pues ni para sacarlos a la bici ahorita. Sería un poquito más tarde. Entonces, no siempre se puede, pero el propiciar estos espacios ayuda a que se tenga una mejor conexión con ellos. Y les voy a decir una cosa, los papás son, siempre no es que el papá es con el que juego, con el que es más divertido, porque su cerebro trabaja diferente al de nosotros, al de las mamás, que siempre estamos preocuponas, que si el suéter, que lo sé qué. Papás buscan la aventura, el juego, el que ya lo saque a andar en bici, a que vamos a correr, a que la pelota, también actividad más física. Entonces, si se busca el tiempo y el espacio a lo que les guste, y si coincide con algún gusto de los hijos que a lo mejor no les gusta ir a correr, pero les gusta el boliche, entonces los sábados se van al boliche y pueden platicar, crear una conexión, eh, es algo que los hijos van a recordar. No que tanto gastaron en la colegiatura tal vez, pero en el tiempo que se les dedicó. Y ahora, yo como médico, ¿qué les voy a decir? Pues su salud física. Obviamente también entra la salud mental, pero cuidar la salud física de papá. ¿Por qué? Porque, señores, los hombres son un poquito más testarudos en cuidar su salud física. Hay algunos que no, que son súper deportistas, que se están revisando, que saben que a lo mejor tienen antecedentes de diabetes, hipertensión, como casi todos los mexicanos, y entonces están al pendiente porque a lo mejor sus abuelos, porque el hermano ya debutó con alguna patología, pero si yo quiero tener a mis hijos sanos, pues como les mencioné con el ejemplo, si yo cuido mi salud física, que le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer estudios, ¿sabes qué? Me voy a ir a correr, no vamos a lo mejor a comer tanto dulce, mejor te lo cambio por una fruta, es cuidar también la salud física y ellos mismos lo van replicando. Siguiente, por favor. Ahora, eh, el hecho de hablar de paternidad, también qué se les busca inculcar con este webinar. Hacer una reflexión sobre los hombres saludables. ¿Qué hace un hombre que se le considera saludable? Tienen chequeos frecuentes de niveles de presión arterial, índice de masa corporal, que esto puede llegar a ser el índice de masa corporal un poquito controversial, glucosa, colesterol, triglicéridos y antígeno prostático a partir de los 40 años. Preguntan a papá, hermanos, tíos si hay algún antecedente de alguna patología como hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas con la próstata. Y entonces, quien haga esta introspección y se tenga un chequeo recurrente o a lo mejor cada 6 meses, se le puede considerar un hombre saludable. ¿Por qué? Porque sabe que a lo mejor se siente bien, pero uno no sabe cómo están funcionando todas estas células de nuestro cuerpo. Cuentan con un esquema de vacunación completo. Pregúntense ahorita, ¿cuándo fue la última vez que se vacunaron? ¿COVID? No cuenta. ¿Influenza? No cuenta. Tienen una corriente en su cartilla con vacuna antihepatitis, del tétanos, para mayores de 60 años contra neumococo. Entonces también eso implica evitar patologías si realizan ejercicio, ¿sale? Hablando del que les guste, si les gusta ir a nadar, si les gusta ir a correr, hacer yoga, ciclismo, salir a jugar básquet, prácticas sexuales seguras, porque, por ejemplo, en México a los hombres no se les vacuna contra VPH y ellos también pueden sufrir de patologías de VPH,
también se sufren de, y más bien contagiar a sus parejas. Entonces, prácticas sexuales seguras, pruebas de detección específicas. Si yo ya sé que a lo mejor corro riesgo de presentar cáncer de colon, porque mi papá tuvo cáncer de colon, porque a mi abuelo también, entonces hay pruebas muy específicas, no a todos se les realiza, pero se pueden realizar ¿para qué? Para prevenir o iniciar un tratamiento antes de que sea demasiado tarde. Y además los hombres saludables, hacemos otra vez hincapié, cuidan su salud mental. El cuidar la salud mental sí cuenta ir con los amigos, platicar, si ya tiene que ver con algo de consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, no siempre es lo más saludable y no siempre se los vamos a recomendar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de un hombre saludable? ¿Ustedes sabían que en México más de 4 millones de parejas mexicanas tienen problema de infertilidad según el INEGI? Y esta cifra va en aumento cada año, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque no somos un país saludable. Punto. No somos un país saludable. Las cifras de hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, tanto en el sexo masculino como en el femenino. Ustedes pueden ir a cualquier hospital y preguntar cuántos pacientes hay que están esperando que se les haga un trasplante de riñón, que ese día se les va a hacer una hemodiálisis, una diálisis, son altísimos. Y desgraciadamente estas patologías eran antes de pacientes de 50 para arriba, ahora ya son más jóvenes. Entonces, tanto estas patologías afectan no solamente en cómo está mi presión arterial, cómo están mis niveles de glucosa, cómo funciona mi riñón, sino también alguien quiere ser padre y no puede y no sabe por qué. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para saber de paternidad, pues también cuando una persona tiene ganas, es una paternidad deseada, quiere tener hijos, pero ¿qué pasa cuando alguien lo está intentando y no pega, como se dice de forma coloquial, cuando no sucede? En las definiciones en medicina, esterilidad e infertilidad no son lo mismo. Si ustedes lo buscan en la Real Academia de la Lengua Española, esterilidad e infertilidad son sinónimos, pero en el área médica no lo son. ¿Vale? Entonces vamos a hacer unas definiciones. ¿Vale? La esterilidad es cuando un hombre o una mujer no pueden concebir, o sea, quedar embarazados. ¿Sale? Que no se pueden embarazar. Y la infertilidad es cuando no se puede lograr un recién nacido que pueda vivir. O sea, sí se pueden embarazar, pero el producto de ese embarazo no es viable para la vida. ¿Vale? Dentro de la esterilidad, cuando una pareja no puede concebir, tenemos dos razones. La razón primaria y la razón secundaria. La razón primaria es cuando una pareja sexualmente activa que no se está cuidando, no se toman ninguna pastilla, no se inyectan, no se protegen con nada, tienen relaciones sexuales, pues, cotidianas, no logran conseguir un embarazo durante un año. ¿Vale? No se vale que ya lo intentamos por 2 meses y no pega. No, no, no. Es un año. ¿Vale? Y la secundaria es cuando esta pareja ya tiene hijos. ¿Vale? Puede que no sea con la misma pareja, pero que a lo mejor ella ya se embarazó y él ya tuvo un hijo. Pero ahora quieren tener otro y no pueden. Y esto se alarga un poco el tiempo, tras 2 años o más de intentarlo igual, sin estarse protegiendo, sin algún método de protección, sin que él tenga la vasectomía, sin que ella tenga la ligadura de trompas y no pueden quedar embarazadas. ¿Vale? Entonces, esterilidad es cuando de verdad no hay embarazo, infertilidad es cuando se logran embarazar, pero el producto de ese embarazo no es viable para la vida. Primaria, cuando ninguno de los dos tiene hijos y ya pasó un año, lo intentan y no se logra el embarazo. Secundaria, cuando ya tienen hijos
intentan tener bebés y esta vez, por alguna razón, no se logran embarazar. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Tenemos distintos factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo adquiridos y los ambientales. Muchas veces no es por uno, a veces el ambiente en el que se rodea. Si esta persona, alguna de las dos personas que conforman la pareja, ha estado expuesto a radiación, no nada más que a lo mejor haya tenido radioterapia por antecedente de cáncer, pero a lo mejor viven en una zona donde hay altos niveles de radiación o es una persona que se dedica a, es un radiólogo o trabajan donde se hacen rayos X, donde se hacen tomografías, pues están expuestos a radiación. Ciertos fármacos, obviamente los anticonceptivos, pero hay ciertos fármacos que disminuyen tanto el deseo sexual, disminuyen la calidad de los espermatozoides, disminuyen la calidad de los óvulos o la ovulación en caso de las mujeres, antecedentes familiares de menopausia temprana, deficiencias nutricionales, el que pues a lo mejor estoy con este ritmo de vida muy acelerado y no tomo algún suplemento, no he ido con el nutriólogo, con mi médico general a que me aconseje qué puedo hacer porque estoy súper cansado y entonces pues cuando ven ya tengo anemia, tengo deficiencia de zinc, de magnesio, pues es una razón. O algunos estimulantes quienes utilicen algunas drogas ilegales obviamente, alcohol o tabaco, influyen mucho en la calidad tanto del esperma como en la ovulación en el caso de las mujeres. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo adquiridos, sí he tenido cirugías que tengan que ver en la zona de la pelvis. Por ejemplo, en caso de los hombres, cirugías en testículos, cirugías en próstata, en mujeres que si a lo mejor tuvo algún problema de un quiste de ovario y se le realizó alguna cirugía o se le quitó algún mioma, etcétera. Radioterapia y quimioterapia, sobre todo en zona abdominopélvica, alteraciones en el peso corporal. Si he ganado peso muy, muy rápido últimamente o al contrario, he bajado de peso muy, muy rápido y si lo estoy buscando y no, quienes se hayan sometido a bypass gástrico, o a lo mejor hay que buscar por qué hay alteraciones en este peso corporal, porque ahí hablamos de una situación hormonal. Ejercicio intenso, ¿por qué? Porque en las mujeres altera los ciclos menstruales y la ovulación. Y en algunos hombres el ejercicio intenso también la calidad de los espermas, sobre todo si también son atletas de alto rendimiento y que no deberían, se están inyectando andrógenos como testosterona, pues entonces cambia todo el eje hormonal. El estrés. Es muy difícil decirle a una pareja que se le está buscando una razón, el por qué no pueden tener hijos y tenemos esta causa de estrés, porque el estrés en mi cerebro hace que las hormonas que activan a las otras hormonas en el área sexual, lo que es en los testículos y en los ovarios, no se liberen de forma adecuada. Entonces, son mujeres que no ovulan adecuadamente, son hombres que no están produciendo espermatozoides de calidad o que los niveles de testosterona van fluctuando y esto impide la gestación. Y en el caso de las mujeres, endometriosis, que es una patología donde una mujer tiene tejido de endometrio fuera del útero. Entonces son mujeres que tienen cólicos terribles, que son incapacitantes, que se les ha tenido a veces que operar para quitar estas células que no deberían de estar ahí. Hay mujeres que tienen células en intestino y entonces es muy difícil la gestación porque además es muy doloroso. Siguiente, por favor. Ahora, las causas. No nos vamos a echar la bolita, ¿de acuerdo? Si se pueden fijar en la presentación, 40% la causa es masculina, 40% la causa es femenina y el 20% restante es
en una situación rara donde los dos tienen factores de riesgo que impiden que se pueda realizar una gestación. Y dentro de este 20% tenemos las de orígenes desconocidos, en donde ya estudiamos a esta pareja y de verdad no se sabe por qué. Dentro de la etiología femenina, tenemos que el 40% de las causas de problemas para embarazarse es por obstrucción o lesiones en las trompas de falopio, ¿vale? Um, okay. Menopausia precoz, mujeres desde los 30 años, 35 años que están dejando de menstruar, pues aquí ¿qué pasa? Todo este sistema hormonal que va en pro de que una mujer esté fértil, disminuye y entonces es muy difícil embarazarse o prácticamente imposible. Endometriosis, como ya les había mencionado, problemas ovulatorios, y dentro de los problemas ovulatorios, la causa número 1 es el síndrome de ovario poliquístico. Cuando hay muchos quistes en los ovarios, y entonces son mujeres que pueden pasar meses sin ovular. Y si no hay óvulo, no hay fecundación, no hay gestación, no hay embarazo. Y anomalías cervicales o uterinas. Estas pueden ser, son situaciones más raras. Hay mujeres que el canal cervical no está completo, son anomalías con las que nacen las mujeres o tienen dos úteros, son casos muy raros, pero sí existen. En el caso de los hombres, alteraciones testiculares, ¿sale? Llámele que sea desde varicocele, criptorquidia, problemas que hayan tenido hidroceles, o sea, mucho líquido en los testículos, patologías de la próstata, bien importante, hombres, si tienen problemas para orinar, aunque no tengan 40 años, hay que estudiarlo, estudiar hacer la próstata. Alteraciones en la eyaculación o la erección, criptorquidia y alteraciones hipotalámicas. La criptorquidia es cuando hay una variación en el tamaño de los testículos. Y las alteraciones hipotalámicas. ¿A qué me refiero con esto? El hipotálamo es una zona de nuestro cerebro, lo que les mencionaba hace un momento, que se encarga de producir hormonas. Cuando hay alguna alteración en esta zona tan específica en el cerebro, no nada más hay problemas para concebir, pueden haber problemas de otro tipo, como en la glándula tiroidea, para poder controlar adecuadamente los niveles de glucosa, etcétera. Y en mixto, como ya les mencioné, cuando en los dos hay alguna situación, hay alguna patología o de origen desconocido, lo que llamamos idiopatía. Siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos la probabilidad mensual de embarazo de una mujer sana, según la INEGI también, a los 30 años es del 20%, ¿vale? Quienes tengan 30 años, ahora sí, como dirían las abuelas, que las están apurando de que ya ten hijos, ¿para cuándo el nieto? ¿Para cuándo el nieto? No lo hacen muchas veces para molestarlos, a veces sí, pero las abuelas saben algo y saben que a mayor edad es más difícil embarazarse y además a mayor edad más probabilidad hay de complicaciones en el embarazo, complicaciones en el parto y de alteraciones genéticas en el producto, ¿vale? Y entonces, si al mes tengo la probabilidad de 20% de embarazarme cuando tengo unos 30 años, y eso que no me estoy cuidando, que no me tomé una pastilla del día siguiente, cuando tengo 40, disminuye drásticamente, solamente el 5%. Pero ¿qué está pasando actualmente? A los 30 años probablemente alguien esté teniendo apenas su primer hijo, o hasta los 35, 37. ¿Por qué? Porque ahorita las mujeres, la mayoría, pues está buscando su independencia económica, estamos buscando nuestra estabilidad económica, el forjarnos en nuestro trabajo, establecernos en nuestro trabajo, y obviamente eso requiere tiempo y experiencia y que pues es muy difícil brindarlo a un pequeño. Entonces, cuando ya nos queremos embarazar, ¿qué está pasando? Disminuye
la probabilidad de que una mujer se embarace. A diferencia de los hombres que, pues ellos mientras tengan eyaculaciones, pueden embarazar a alguien, que la calidad del esperma va disminuyendo a partir de los 40 años, sí, pero ellos no tienen, por así decirlo, un límite, ellos no dejan de producir espermatozoides nunca. A diferencia de las mujeres que si tenemos una menopausia en donde de plano ya no, nuestro cuerpo ya no es viable embarazar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué necesito yo como médico para diagnosticar a una pareja que tenga algún problema de esterilidad o de infertilidad? Primero, tengo que preguntarle todo, hacer la historia clínica completa, hacer antropometría, pesarlos, medirlos, tomarles signos vitales, muestra de glucosa, mandarles a hacer estudios y se realiza serología para rubeola, toxoplasmosis, sífilis, hepatitis B, C y VIH. ¿Por qué? Porque el tener estas patologías se ha demostrado que provoca infertilidad, sobre todo rubeola y toxoplasmosis, ¿sale? Son personas que se embarazan pero que tienen pérdidas de repetición de embarazo. Y por ejemplo, el de VIH, ese es de ley para todas las mujeres embarazadas, ¿vale? Entonces tenemos que hacerles muchísimas preguntas, tratar de llegar al por qué. Número 2, evidencia de que esa mujer está ovulando, de que su sistema reproductor está funcionando adecuadamente. ¿Cómo se realiza? Con determinación de progesterona, ¿de acuerdo? Esto es con una prueba de sangre. ¿Y en qué momento se detecta que una mujer no está ovulando adecuadamente? Cuando los niveles de progesterona no son los adecuados. ¿Y qué lo puede causar? Síndrome de ovario poliquístico, disfunción ovárica o menopausia temprana, que dejó de producir estas hormonas. Como ustedes pueden checar, la progesterona es una hormona. Y si separamos la palabra pro gesta. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto busca, la liberamos con el fin de embarazarnos, literalmente, y que si ocurre un embarazo, va a hacer que todo nuestro cuerpo actúe en pro de que ese embarazo no se pierda y hace que nuestro cuerpo sufra todos los cambios que tienen las embarazadas para que ese producto permanezca y que nazca cuando tenga que nacer. Número 3, evidencia de reserva ovárica suficiente. Las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a ocupar por el resto de nuestras vidas en los ovarios, ¿vale? Desde que nacemos ya los tenemos, ¿vale? Y entonces cuando tenemos los cambios sexuales secundarios, que es cuando empezamos a menstruar, empiezan a madurar, ¿vale? Para esto se determina la hormona folículo estimulante, que como dice su nombre, va a estimular a estos folículos a que maduren y que se liberen. Y también el estradiol sérico en el tercer día del ciclo. Entonces, quienes estén buscando embarazar tienen que llevar un control muy estricto de cuándo tienen sus ciclos menstruales. Número 4, evidencia de semen normal. A todos los hombres de una pareja que está buscando embarazarse, se le va a pedir una muestra de semen, donde, ¿qué se va a valorar? La concentración, la motilidad y morfología de los espermatozoides. ¿Qué quiere decir? Que puedan moverse, que los espermatozoides son células, que estas células se encuentren sanas, que puedan moverse porque tienen una cola y que sean de buena calidad, literalmente que sean de buena calidad. 5, evidencia de canal genital normal. A veces esta mujer se está ovulando, ese hombre sí produce buen espermatozoide, pero a lo mejor hay un mioma. A lo mejor el cervix, que es el cuello uterino, no tiene la suficiente fuerza como para poder soportar el embarazo.
a veces hay obstrucciones en las trompas de falopio. ¿Cómo se va a realizar esta determinación? Con una histerosalpingografía y un ultrasonido transvaginal. Y número 6, cariotipo. El cariotipo es cuando ya mandamos a los pacientes con el genetista. A veces detectamos que hay ciertas situaciones o que los pacientes tienen ciertas facies o que nos dicen, no, pues es que tengo hermanos que tienen estas enfermedades, tengo tíos, tenemos hijos, nuestro primer hijo tiene esta enfermedad que puede llegar a ser rara. Entonces, si necesitamos hacerle un estudio genético, porque a veces no es porque tengan alguna patología y que sea observable en un ultrasonido, a veces que desde la genética no le permite a una pareja concebir. Siguiente, por favor. Hablando del tratamiento, las causas de infertilidad son múltiples y debe de ser tratada cada caso de manera individualizada. Lo que le funcionó al vecino no siempre me va a funcionar a mí, porque tal vez yo no me pueda embarazar porque tengo un problema en la glándula tiroidea. Y eso hace que yo no pueda producir adecuadamente hormonas y que mi metabolismo esté completamente descontrolado y que no me pueda yo embarazar, a diferencia de mi vecina que a lo mejor tiene menopausia temprana o que el esposo de mi vecina, en el conteo de espermatozoides dice que no produce suficientes espermatozoides. Entonces, depende de cada caso. Y nosotros como médicos generales somos los médicos de primer contacto, los que tenemos que estudiar a nuestros pacientes, ver en qué momento lo tengo que referir con el especialista o con el subespecialista para que le dé tratamiento adecuado. Porque si yo detecto que mi paciente tiene diabetes, tiene un problema en la tiroides, que tiene ovario poliquístico, que tiene determinaciones de testosterona muy bajitas, es algo que se puede tratar como médico general. ¿Vale? Y siguiente, cuando ya traté, siguiente, por favor. Gracias. Obviamente, este tema no se puede ir sin hablar de las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque son muy sonadas. Y cuando una persona tiene problemas de fertilidad, luego piensan en, chin, ¿en cuánto me va a salir la fecundación in vitro? Porque yo escuché que son muy caras. No siempre se necesita. Primero hay que buscar otra causa que además no ponga en riesgo a mi pareja cuando se embarace. Si ya vimos que no hay ningún problema, que no tiene problemas hormonales, que técnicamente los dos están sanos, podemos iniciar técnicas de reproducción asistida. ¿En qué consiste? Véanlo así como una escalerita de un paso al siguiente. Primero estimulamos e inducimos la ovulación. Si esta mujer no está ovulando, pues entonces vamos a estimular a que ovule y ponemos a la pareja a hacer la tarea. Número 2, inseminación artificial. ¿En qué consiste? En que tomamos los ovocitos, los preparamos y ya que están listos, por así decirlo, que vayan cambiando en las fases, que se debe de hacer que estén maduros. Ya que estén maduros, se los recolocamos a nuestra paciente y entonces ponemos a la pareja a hacer la tarea. Fecundación in vitro es cuando tomamos las dos células, tanto la masculina como la femenina, hacemos la fecundación en un laboratorio, que el espermatozoide entre en el óvulo y entonces, ya que tengo estos óvulos fecundados, se insertan en el útero de mi paciente en un momento muy específico de su ciclo menstrual. La congelación embrionaria. Si yo, por ejemplo, soy una mujer empoderada, pero digo, no quiero perder a mis mejores óvulos que tengo ahorita, porque ya vi que cuando tenga 40 años, que es cuando voy a poder por fin mantener a mis hijos, pero ya vi que va a ser muy difícil embarazarse, ¿qué puedo hacer? Los congelo. Congelo los embriones
tengo que pagar obviamente una mensualidad o una anualidad en el laboratorio y en cuanto yo diga, ya estoy lista, ya tengo los embriones congelados, se insertan en el útero de esta mujer esperando que se logre un embarazo. Donación de ovocitos. Cuando esta mujer, los ovocitos no son lo suficientemente sanos como para poder que se puedan transformar en un embrión, podemos ocupar las donaciones, así como también se puede ocupar la donación de esperma y el cultivo embrionario. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de mi parte por el área de medicina general, hablando sobre la paternidad y también sobre las diferencias entre esterilidad e infertilidad. ¿Y alguna duda, alguna pregunta? Buenas tardes, muchísimas gracias. Por lo pronto no veo ninguna pregunta, pero no sé si mientras nuestros asistentes tengan alguna duda, algún comentario, quieran que profundice en algo más. Hay que aprovechar que tenemos aquí a nuestra doctora. Mira, aquí nos dicen que, por ejemplo, ¿cómo es el tratamiento después de un aborto? Ok, después de un aborto se tiene que dejar que, digamos, el cuerpo de una mujer descanse y se recupere. Se aconseja a una mujer que después de que ha tenido un aborto, busque embarazarse de 3 a 6 meses después de que ha ocurrido el aborto. ¿Por qué? Porque hay que ver el por qué hubo un aborto, si se tuvo que realizar un legrado, tanto instrumentado como por medio de pipeta, depende, o sea, si fue un aborto espontáneo. Cuando hay también abortos de repetición, se puede estudiar a los pacientes en medicina de esterilidad e infertilidad, pero de unos 3 a 6 meses. Perfecto, muchísimas gracias. Mencionaba algo sobre el ejercicio intenso, o sea, ¿esto qué tanto puede llegar a afectar? Ok, el ejercicio intenso. Estamos hablando de personas que hacen fisicoculturismo, Okay. Michael Phelps, personas que realmente su objetivo, su goal es tener este crédito deportivo. ¿Por qué influye en la fertilidad tanto en hombres como en mujeres? Las mujeres que tienen, que realizan mucho ejercicio, sus niveles de testosterona aumentan. Que todas las mujeres tenemos testosterona, la necesitamos, pero nos da ciertas características tanto más masculinas, disminuye la ovulación y entonces es difícil embarazarse. Y en el varón, ¿qué incluye? Los varones como tal que realizan mucho ejercicio no son varones tan estresados, me refiero a nivel emocional. Sin embargo, cuando ya están previos a una competencia, cuando están previos a que tienen que viajar, que tienen que planear, que tienen que ver todo, se estresan demasiado y entonces la calidad del espermatozoide, la calidad del acto sexual y puede haber problemas tanto de disfunción eréctil o eyaculación por esta parte de la carga mental. Y si son hombres que no se aplican ningún que no se toman óxido nítrico, que no se aplican testosterona, que pueden llegar a afectar la parte hormonal. Cuando afectamos la parte hormonal, ya es muy difícil lograr embarazarse o al menos un poquito más complicado porque el sistema hormonal es muy complejo. Donde le alteremos tantito puede resultar en un problema de esterilidad o de infertilidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Y por ejemplo, hablaba también sobre las vacunas para los adultos, o sea, como que todo el mundo tiene muy claro cuáles son las vacunas que tienen que tener los pequeños, ¿no? Hasta hay una cartilla y tal. Pero creo que alguien llega a su última vacuna y, o sea, cuando antes, no sé, 10, 12 años, se olvidan Ajá. de no ser el tétanos y ahora es muy 2020, la influenza, COVID y tal.
¿Cómo Ujú. podemos saber cuáles son las vacunas que necesitamos? Claro que sí. Si tienen alguna duda sobre las vacunas que pudieran necesitar y no tienen el número uno, la cartilla de vacunación. Ok, Ahorita en México se tiene la cartilla de vacunación de niños, de adolescentes, de adulto de hombre, de adulto de mujer y de adulto mayor. En estas etapas de la vida se deben de colocar vacunas diferentes. Como mencionas, yo a los 12 años me acuerdo, me pusieron la del tétanos, me dolió muchísimo el brazo, ya ni quería ir por el refuerzo exacto. y me olvidé. La del tétanos, por ejemplo, cada 10 años se tiene que reaplicar. Si me mordió un perro o si tuve un accidente donde se vio involucrado un metal, me tienen que reaplicar la vacuna del tétanos. Si no, cada 10 años. En caso de mujeres, si estoy embarazada, me aplican una vacuna parecida a la del tétanos que se llama TDPA. No es exactamente la misma del tétanos que nos pusieron cuando teníamos 6 y 12 años, pero se nos tiene que aplicar y la de hepatitis B. Y además, si estamos en temporada, influenza. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no, ya no veo ninguna otra pregunta. Sin embargo, bueno, nos hemos dado cuenta a lo largo de este webinar que para poder tener una paternidad, o sea, necesitamos como un 100% una salud integral, ¿no? ¿Algún consejo, algo con lo que quieras cerrar este webinar? Claro que sí. Les aconsejo que no dejen su salud en saco roto, no la echen en saco roto, que no importa que el día de hoy se sientan bien, pero si tiene 1 año, 2 años, 3 años, que no se han hecho un estudio, que no saben cómo están, pueden acudir, por ejemplo, en el caso de Midoc Online, solicitan su consulta, se valora si se necesitan tomarles algunos tipos de estudios para darles su orden, si requieren tal vez solicitud de avance nutricional. Si se ve que a lo mejor ando un poquito alto de colesterol, triglicéridos, estoy batallando con bajar de peso, o al contrario, necesito subir de peso y no puedo, que estoy muy estresado y no sé si necesito tomarme algún tipo de suplemento. Acérquense con nosotros que somos médicos de contacto de primer nivel. Muchas veces es que me voy a ir con el especialista, me voy a ir con el ginecólogo luego, luego. Eh, no siempre es necesario. Nosotros hacemos muchísimas preguntas y acérquense con nosotros si tienen alguna duda. Para eso estamos, para ayudarles, estamos para servirles. No los vamos a juzgar. Cada caso es diferente. Eso es bien importante. Cada caso es diferente y no lo puedo comparar con otro. ¿De acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y surgió una última duda que nos Claro que dice, sí. ¿todas estas vacunas de las que nos hablaba las ponen en el sector salud o en dónde pueden acudir para tener su esquema completo de vacunación? Sí, las vacunas básicas sí pueden ir al sector salud. El que las Ok, tengan es otra cosa. ok, Y también se pueden conseguir por vía privada. Sí se pueden conseguir por vía privada, pero no se los recomiendo porque en el caso de los adultos, a diferencia de los niños, si yo voy con mi pediatra, el pediatra te dice, ¿sabes qué? La consigo en 15 días, tráete a tu hijo. O a lo mejor la tengo ahorita se lo aplico. En caso de medicina del adulto es un poquito complicado. Yo les aconsejo que yo sé que es un poquito tedioso ir a sector salud, pero lo que tenemos que poner es nuestro tiempo, realmente les sale gratis y tienen también pues su seguimiento de salud. Ahora, si van, un consejo extra, si van a viajar fuera del país, investiguen si necesitan alguna vacuna extra. ¿Por qué? claro. Porque hay zonas que son endémicas de ciertas enfermedades que aquí no hay y se les solicitan. Y inclusive en centros de salud, depende del centro de salud o a lo mejor en hospitales de segundo nivel, se tienen vacunas como para la fiebre amarilla. Por ejemplo, si uno va a viajar a algunas islas del Caribe, piden que vayas vacunado contra, por ejemplo, fiebre amarilla y necesitas tener la vacuna. Como no es una enfermedad que vemos aquí en México, realmente no se aplica. Pero las vacunas de básicas del esquema en sector salud.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta excelente explicación sobre todo lo que conlleva la paternidad. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a que sigan utilizando mi doc online. Consulten, como bien ya dijo este especialista de la salud, a su médico general, a su nutriólogo, a su psicólogo. Si aún no tienen la aplicación, descárguenla, ya sea a través de App Store o de Google Play. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre estamos teniendo contenido de gran interés para todos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, buena tarde. Igualmente, Bye. gracias.